Hola, buenas noches, es un gusto nuevamente saludarte a través de este canal de video. Bueno, el día de hoy veremos un tema muy importante como parte de la introducción al álgebra. El álgebra es una asignatura que sin lugar a dudas tú has conocido a lo largo de tu vida académica y en la cual se analiza el estudio de diversas variables. Sin embargo, veamos a partir de esto una breve introducción para posteriormente poder entrar al tema de polinomios y más adelante veremos el tema en otro video de factorización, productos notables y algunas otras cosas relacionadas a esto. Bueno, pues entremos en materia y veamos los siguientes conceptos. En este caso tenemos aquí esta expresión matemática, la cual es menos 4z al cuadrado. ¿Qué es lo que queremos expresar con esta parte? Bueno, lo que queremos ver son los diversos componentes de esta expresión algebraica. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el menos 4 recibe el nombre de coeficiente. En este caso, un coeficiente siempre va a ser el número que acompaña en este caso a una letra. Por otra parte tenemos a la variable que para este caso en particular es la z y finalmente tenemos el exponente de dicha variable, que en este caso es el 2. Es muy importante que a cada una de estas partes que forman la expresión algebraica la llamemos por su nombre. Más adelante verás que en algunas otras partes es necesario que llamemos o que busquemos, por ejemplo, al coeficiente del factor cuadrático o de la variable cuadrática. Bueno, cuando hablemos de coeficientes siempre nos estaremos refiriendo a los números. Muy importante y un tip que tienes que tomar en cuenta. Recuerda que el signo es parte del número, no lo puedes manejar como algo por separado. En este caso este menos es el signo del número 4, por lo tanto el coeficiente realmente es valor de menos 4. Otra parte importante que tienes que recordar y a manera de tip es, recuerda que cuando el exponente de alguna expresión no aparece, no significa que el exponente valga 0, sino más bien que vale 1. Por ejemplo, si tuviéramos la expresión z por y, en este caso ambos exponentes valdrían 1. Recuerda que esto ya lo vimos como parte de los videos que vimos el día de ayer en este canal para este curso de inducción de matemáticas. Entonces esta es una parte importante. Y recuerda a su vez que en este caso el exponente indica cuántas veces se multiplica a sí mismo este número o esta base, que en este caso también corresponde a la variable, que es cualquier letra que puede representar cualquier número. Bueno, muy bien, vayamos a las siguientes definiciones, por favor. ¿Qué es una expresión algebraica? Bueno, una expresión algebraica es la representación de un símbolo algebraico o de una o más operaciones algebraicas que se hacen en este caso. Por ejemplo, esta sería una expresión algebraica. Por otra parte, es importante entender que es un término. Bueno, un término es una expresión algebraica que consta de uno o más símbolos no separados entre sí por los signos de más o menos. Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque al final del día lo que me va a ayudar a identificar un término es todo aquel grupo o conjunto de variables, coeficientes, exponentes que estén juntos sin que haya entre ellos un signo. En cuanto haya un signo, estamos hablando de un término aparte. Por ejemplo, en esta parte hablamos de esta expresión algebraica que es 6x más z es igual a 8. Cada uno de estos, esta expresión algebraica está formada por tres términos. El 6x, cuyo signo es el positivo, es decir, este es un valor positivo, más z sería un segundo término y del otro lado del igual tendríamos un 8. Esto como tal es una expresión algebraica. Bueno, ahora entremos al tema de los polinomios. Para esto primero entendamos qué es un monomio. Bueno, pues un monomio no es otra cosa que una expresión algebraica que consta de un solo término. Por ejemplo, aquí tenemos a 4a. Esto como tal es una sola expresión algebraica, es un solo, que en este caso asocia a un 4 y a la variable a, por lo tanto es un solo término. En este caso tenemos a 5z, también sería otro término, menos 6x sería otro término, y fíjate cómo más 8abc, la multiplicación de 8 por a, por b y por c, forma un término. Es decir, que un término puede tener tantas variables como nosotros queramos poner, o en este caso el término tenga, números, etcétera, pero la condición es que solamente tienen que tener, no puede haber más signos entre ellos. Si a cada uno de estos le agregáramos un signo y los juntásemos, hablaríamos de una expresión algebraica que constaría, en este caso, de 4 términos por separado.
Recuerda, cuando tú no colocas el signo, no significa que no tenga un signo. Asumimos que el signo es positivo. Ahora bien, ¿qué es un polinomio? Bueno, pues un polinomio no es otra cosa que una expresión algebraica que consta de más de un término. En este caso ya vimos el monomio, uno solo, polinomio, varios, y dentro de los polinomios a su vez hay clasificaciones. Más adelante veremos en el tema de productos notables, por ejemplo, el uso de los binomios o de los trinomios. ¿Qué es un binomio? No es otra cosa en este caso que una expresión algebraica que conste de ¿cuántos términos? De dos. Binomio, dos términos. ¿Qué es un trinomio? Una expresión algebraica que en este caso va a constar de ¿cuántos términos? Tres términos. Por eso se le llama trinomio. Un término, dos términos, tres términos. Si te fijas, cada uno de los términos está separados entre sí a través de un signo. Signo de más, signo de menos, que separa en este caso a estos dos términos para formar un binomio. Ahora bien, otro tema importante y que también vamos a ver más adelante, por ejemplo con el tema de ecuaciones lineales o ecuaciones cuadráticas, es el grado de un polinomio. El grado es una forma de poder clasificar los polinomios y el grado se obtiene encontrando el mayor exponente de los términos que componen en este caso al polinomio. Veamos un ejemplo primero cuando hablamos de un polinomio o de una expresión algebraica en la cual solamente tenemos una variable. Bueno, por definición entonces el grado de un polinomio siempre va a ser el mayor exponente de los términos que componen a dicho polinomio. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero, z al cuadrado más 6z más 5. Fíjate cómo es que este término, esta expresión o este polinomio, que en este caso sería un trinomio, se conforma de tres términos. Z al cuadrado más 6z más 5. Solamente tenemos una variable, en este caso la variable z. El mayor exponente de dicha variable, en este caso aquí tenemos que z es igual a 2, su mayor exponente. Este sería igual a 1, este no tiene, por lo tanto el exponente sería 0. De ahí que entonces el grado de este polinomio es 2, porque el mayor exponente es este 2. Por lo tanto, este es un polinomio de grado 2, o también llamado polinomio cuadrático, ¿ok? En este caso en particular tenemos para el siguiente ejemplo y al cubo menos y al cuadrado menos y más 1. Si te fijas está ordenado de manera descendente tomando como referencia en este caso los exponentes y tendríamos exponente 3, exponente 2, exponente 1 que aunque sabemos que no está vale 1, por lo tanto el grado del polinomio es 3. La pregunta sería, ¿qué pasa si en una expresión o en un polinomio yo tengo más variables? Bueno, pues en la metodología para determinar el grado de un polinomio con más variables es la siguiente. Si hay más de una variable, se suman los exponentes de las variables en cada término. Es decir, vas a analizar término por término cuál es el valor que tiene cada variable y ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a sumar. El término con mayor grado va a determinar en este caso el grado del polinomio. Veamos un ejemplo. 6x a la cuarta y al cubo por z a la cuarta menos 9x al cubo por y a la cuarta por z al cubo más 8xy por z al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para determinar el grado de este polinomio completo? Tendríamos que sumar entonces los exponentes de cada término. Término 1, término 2, término 3. Exponentes 4, 3, 4. 4 más 3 más 4 me da 11. Siguiente término. 3, 4, 3. 3 más 4 son 7, más 3 es igual a 10. Grado de este término, 10. Último término. 1, 1 y 2. 1, 1 y 2. 1 más 1 son 2, más 2 son 4. Por lo tanto, cada término tiene un grado diferente. Este término tiene grado 11, grado 10 y grado 4. El mayor grado de estos tres términos que conforman a mi polinomio va a ser el grado completo del polinomio. Por lo tanto, como el grado mayor es este, que es el de 11, estamos hablando que el grado del polinomio, por lo tanto, es grado 11. Bueno, pues ahora veamos el siguiente tema que tiene que ver con términos semejantes. Como ya revisamos qué es un término, bueno, ahora veamos la parte de semejanza de términos. Esto nos va a ayudar a poder simplificar todavía más los polinomios. Pero veamos
¿De qué manera podemos identificar cómo un término es semejante? Lo primero que tenemos que checar es la parte literal, es decir, toda la parte de las variables que en este caso conforman a nuestro término. Si ambos términos contienen la misma parte literal, entonces estamos hablando de un término semejante. Pero además tenemos que revisar que las literales estén elevadas al mismo exponente. Es decir, estas son las dos condiciones que tenemos que cumplir para que podamos hablar de semejanza de términos. Primero, revisar la parte literal, revisar que estén todas las variables tanto en un término como en el otro, y además cada una de dichas variables tiene que estar elevada al mismo exponente. Solamente de esa manera podemos decir que son términos semejantes y por lo tanto operarlos en consecuencia. Por ejemplo, tenemos aquí veamos estos dos ejemplos. ¿Son semejantes A con 5A? Podemos decir que sí. ¿Por qué? Primeramente revisamos que la parte literal se conforma de una sola letra. En este caso la A para ambos términos. Aunque en este caso tenemos 5A, la A, que es la parte literal, es la misma exactamente para los términos. Y en el caso del exponente, revisamos cuál es el exponente de cada una de las variables. Recordamos que cuando no hay exponente, dicho exponente vale 1. Tanto en este caso para la A como para la 5A, estamos hablando del mismo exponente. Por lo tanto, cumplimos con las dos condiciones que necesitamos para decir que hay semejanza o términos semejantes. Por lo tanto, estos sí son términos semejantes. Vayamos al siguiente. Tenemos menos 9z al cuadrado y 16z al cuadrado. Recuerda, ¿qué tenemos que revisar? Primero la parte literal. ¿De qué se conforma la parte literal? En este caso de z y de z para ambos términos. Y la segunda condición es que las literales estén elevadas al mismo exponente. Para el primer caso estamos hablando de z al cuadrado y para el segundo caso también estamos hablando de z al cuadrado. Se cumplen las dos condiciones, misma parte literal, mismos exponentes, por lo tanto hablamos de que también estos son términos semejantes. Vayamos al siguiente caso. Tengo menos 4a por b al cuadrado y 8ab. Nos podemos dar cuenta que la parte literal en ambos casos es a y b. Sin embargo, la segunda condición de que todas las literales estén elevadas al mismo exponente no se cumple. Razón, en la primera el b está elevado al cuadrado, mientras que en la segunda b está elevada a la 1. Por lo tanto, estamos hablando de que no hay semejanza de términos para este caso. Ahora, te preguntarás, ¿esto de qué me sirve? Bueno, esto nos va a servir porque términos semejantes se pueden sumar y restar. Es decir, podemos reducir términos semejantes y hacer más pequeño todavía nuestro polinomio. Ahora, te voy a dar un par de tips que en lo personal me ayudaron para poder entender la semejanza de términos. Veámoslo de la siguiente manera. Cuando estamos hablando de la parte literal, o has escuchado muchas veces que se nos dice, no puedes comparar peras con manzanas o limones con jícamas. Es decir, sumas peras con peras, manzanas con manzanas. Bueno, esa es la primera parte que tienes que identificar. Tenemos que identificar que un término literal en este caso tenga la misma parte literal o que pertenezca a la misma fruta, si lo queremos ver en esta analogía. Pero además, recuerda que las frutas están clasificadas. Por ejemplo, puedes sumar peras con peras, manzanas con manzanas. Pero tomemos el caso de las manzanas. En las manzanas tenemos diferentes tipos de manzana. Manzana roja, manzana amarilla, manzana golden, etc. N cantidad de tipos de manzanas. Esa subcategoría no es otra cosa que el exponente. En este caso solamente podemos sumar manzanas amarillas con manzanas amarillas. Manzanas amarillas con manzanas amarillas. Si no tuviéramos en este caso, pensemos que en vez de ser un 16Z, lo tuviéramos como un 15Z, estamos hablando de una manzana, cierto, pero no de una manzana amarilla. Probablemente esta sería una manzana roja. Solamente puedes sumar frutas de la misma categoría y del mismo tipo, de la misma clasificación. Lo mismo aplicaría en este caso para los términos semejantes. Y te podrías preguntar, bueno, ¿y qué pasa cuando tengo 2 variables, 3 variables o más variables? Bueno, a mí me sirvió, siguiendo con esta analogía de las frutas, pensando de que estamos hablando de un cóctel de frutas. Un cóctel de frutas como en este caso,
que está conformado por una manzana amarilla con un plátano, por ejemplo, un plátano tabasco. Mientras que en este caso tenemos la misma manzana amarilla, pero está, por ejemplo, con un plátano dominico. Este cóctel ya no es lo mismo que este cóctel. Espero que esta analogía te sirva y te ayude para entender, y acuérdate de esa parte de sumar manzanas con manzanas, peras con peras. Para este caso en particular vamos a agregar una variable más. Tienen que ser de la misma categoría nuestras frutas. ¿Ok? Ahora, sigamos con este tema y veamos con este ejercicio que nos dicen, reduzcamos el siguiente polinomio. Bueno, el polinomio que tenemos en este caso es m al cuadrado más 71mn menos 14m al cubo menos 65m por n más m al cubo menos m al cuadrado menos 115m al cuadrado más 6m al cubo. Fíjate que estamos hablando en este caso de tres tipos de términos diferentes. Tenemos y podemos identificar m al cuadrado, m al cubo y m a la n. ¿Ok? Son los tres tipos de términos diferentes que tenemos. Ahora, para esto veamos que en este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Podemos, para reducirlo, sumar y restar términos semejantes. Por lo tanto, de mi polinomio original, lo que voy a hacer es tomar ahora todo lo que tenga que ver con la parte de m al cuadrado. Y vemos en este caso que para el polinomio tendríamos este m al cuadrado, sería este m al cuadrado. Seguimos viendo, tenemos mn, no nos sirve, m al cúbico no nos sirve, mn tampoco nos sirve, m al cúbico no nos sirve. Aquí tenemos un menos m al cuadrado, lo colocamos, menos 115m al cuadrado también lo colocamos de este lado, y 6m al cubo, ya no nos sirve. Estos son los tres términos semejantes, ¿sí? Que podemos manejarlos como una fruta, la que tú quieras, una manzana amarilla, y entonces sumamos todas las manzanas amarillas, teniendo cuidado de pasar los signos de cada uno de los términos. Ahora tenemos entonces m al cuadrado menos m al cuadrado me da 0. Menos 115m al cuadrado, 0 menos 115 me quedaría menos 115m al cuadrado. ¿Ok? Esta es la reducción de haber sumado los términos comunes de las m's al cuadrado o de nuestras manzanas amarillas. Vayamos ahora con la parte de las m's cúbicas, nuestras manzanas rojas. Tenemos, este ya lo utilizamos, 71mn, tengo menos 14m cúbica, menos 65mn, más una m cúbica, este ya lo usé, más 6m al cubo. Pongo todo eso de esta parte, cuidado de tener o de traer los signos para nuestras operaciones, y tenemos menos 14m al cubo más m al cubo, menos 14 manzanas, más una manzana que me debían, ahora solamente me deben 13 manzanas, menos 13 manzanas rojas, más 6m al cubo, más 6 manzanas más, ahora solamente me deben 7 manzanas cúbicas. Esta parte es muy importante. Si tienes alguna duda, regresa nuevamente a la parte que ya revisamos de cómo hacer uso de los signos en suma y resta. Lo vimos en uno de los primeros videos, lo puedes checar también en el canal de video. Ok, ¿y qué vamos ahora? Vamos ahora con la parte del cóctel, con el MN. Tenemos entonces 71mn y menos 65mn. 71mn o 71 cócteles de este tipo menos 65 cócteles, me quedan 6 cócteles solamente. Por lo tanto, el polinomio ya reducido, tomamos cada uno de los resultados. Sin embargo, aquí te quiero comentar otra cosa importante. En la mayor parte de los casos lo que hacemos es reordenar el polinomio, y por lo regular tomamos alguna de las variables como la más importante, tú defines cuál, y por lo regular ordenamos el polinomio de manera descendente, del mayor exponente hacia el menor exponente. En este caso la variable que tenemos presente en todos los términos es la m, por lo tanto va a ser la que vamos a tomar para poder ordenar nuestro resultado. Entonces, como la mayor es la m al cubo, colocaríamos menos 7m al cubo. Posteriormente, menos 115m al cuadrado más 6m. Recuerda que en este caso el exponente de esta m es 1. Sencillo la parte de reducir polinomios, ¿no es así? Bueno, pues espero que esta analogía que te he dado, que es el tema de las frutas y su categoría, te ayuden a poder identificar términos semejantes y poder hacer reducciones.
Ahora, manos a la obra y con la ayuda de tu instructor o instructora realicen algunos ejercicios. En caso de tener alguna duda, recuerda, ellos están para ayudarte. Gracias.